Los maestros de esta interesante ciencia que estudia la escritura manuscrita siempre nos han enseñado respecto de la escritura manual que el acto de escribir es el resultado de una operación cerebro-motriz, es decir, el producto del cerebro y del movimiento ejecutado a través de los músculos, a través del sistema óseo, a través del sistema nervioso, para ser depositado sobre cualquier superficie. De ahí que podemos, como es el cerebro el que escribe, de ahí que podemos hacerlo con la mano derecha, con la mano izquierda, con los pies, con la boca, pero podemos hacerlo. No será una berraquera la caligrafía, pero lo podemos hacer. Es por esto por lo que la escritura nos da todo el contenido, no solo psicológico, sino también fisiológico. Mire, este punto que voy a decir sí que es importante para todos, para los neófitos, para los mismos grafólogos, para los letrados, los que están interesados en la pericia, o en una defensa, o en rastrear las características de una falsedad. Entonces, no solo registra todo su contenido psicológico, sino también fisiológico, pues recibe todas las influencias mentales, físicas y ambientales. Un exceso de frío influye, un exceso de calor influye, un susto influye, una prueba. En el momento de una prueba, la persona puede alterarse emocionalmente. Hay una alteración emocional. Desde luego que siempre las particularidades, las peculiaridades están presentes, siempre. Es del caso que tengamos muy en cuenta, en especial en la peritación grafotécnica, que el exceso de calor o de frío afecta nuestra calidad manuscritural. Bueno, eso lo tienen en cuenta todos los grafólogos. Como quisiera traer a través del video una gigantesca información sobre el particular, qué bueno. Esa es la gracia, ¿no? Dejar bien informado. Sin embargo, resultaría demasiado aburrido, tedioso, todo lo largo, todo lo que ocupa mucho tiempo nos aburre. Entonces, por lo pronto, tan solo tomaré en cuenta de manera muy superficial lo concerniente a algunos aspectos alusivos a lo que nos dice la ciencia respecto de cuatro rúbricas que llaman la atención, dado su peculiar diseño. Es que llama la atención. Ahí en el tablero, y de manera que ocupen toda la pantalla, ya podemos estar viendo la primera imagen alusiva al primer ejemplo. Pregunto, ¿a qué se les parece? ¿A qué se les parece el dibujo o forma de este grafismo? ¿A qué se les parece? ¿Sí? ¿A qué se les parece? ¿No ven como la boca de un feroz animal? De pronto de un lobo. O de cualquier animal, pero feroz. Sí, exacto. Los maestros de la ciencia le han dado el nombre de rúbrica en forma de boca de lobo. Rúbrica en forma de boca de lobo. Recuerden esto. Son los símbolos los que vamos a tratar de descifrar en la grafología, en la grafopsicología, no en la caligrafía. Ahí no. Pues aquella comienza donde se inicia lo anticalígrafo. Manifiestan los maestros de esta ciencia respecto de esta rúbrica que hay que tener cuidado con las personas que así firman, pues actúan como el lobo, o sea, en forma
fría, feroz y cautelosamente. Imagen del caso. Este segundo ejemplo que estoy presentando, nos muestra una firma ilegible con 2 líneas por debajo como rúbrica. 2 líneas por debajo como rúbrica. Según la teoría, indica la presencia de un complejo de inferioridad. Obliga a la persona a no querer sentirse olvidada y a querer destacar su personalidad. Un tercer ejemplo. Ahí y acá, ocupando toda la pantalla. En este tercer ejemplo vemos una firma ilegible otra vez, cuya rúbrica la raya de extremo a extremo, de extremo a extremo. En este individuo hay timidez. En este individuo hay timidez. Requiere ocultar su propia persona. Puede indicar, mencionan los maestros, puede indicar una tendencia a borrar la persona. Miren nuevamente la imagen. Si la escritura es muy inclinada y descendente, indica que tendencia al suicidio. Indica tendencia al suicidio. Cuarto ejemplo, nuestro cuarto y último ejemplo, nos está mostrando una firma ilegible con una rúbrica en forma puntiaguda. Los símbolos puntiagudos para los eruditos, diseñados en forma de puñal, indican instintos sanguinarios y necesidad de herir a los demás. Es frecuente en los homicidas, muy frecuente, las personas violentas, las personas irritables, agresivas. Entonces, acá termina lo que les quería compartir por hoy. Solo les pido, como siempre, compartan el video, compártanlo. En las redes circulan videos que muchas veces ni pagan la pena. Ahora estos videos que están orientados a una enseñanza, ¿por qué no concursar igualmente? Interesa mucho a quienes, por vía de conocimiento, tratan de aprender a seleccionar sus amistades, sus amores, incluso las personas que trabajan para ellos. Y como complemento, no dejen de ver mis otros videos alusivos precisamente a este tema. Sé que les gustará demasiado. Recuerden, de grano en grano, es que la gallina llena el buche. Uno con otro con otro, se va volviendo abundancia. Sigan sonriendo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Gracias.